Hola gente de YouTube, que tal? Aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Estamos aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empieces con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Guerrero G, a Maximiliano Carlos, y por último a Balón. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal. Esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. One Piece. La aventura irreal capítulo 261, 270. 261 Robin, Sanji y Usopp entraron en Arubarna, la capital de Arabasta. Cruzaron las puertas principales y entraron en la gran ciudad. Al entrar los tres piratas de sombrero de paja, la gente del pueblo los miró con admiración y respeto, despejándoles el camino hacia el palacio real. Incluso los marines que estaban trabajando se detuvieron y les hicieron un gesto respetuoso al ver a los tres piratas. Una escena muy extraña. Una a la que a Robin le costaba acostumbrarse. Principalmente porque toda su vida había tenido que huir de la atención. Pero claro, no tenía por qué preocuparse, pues llevaba mascarilla. Ahora que Luffy era un señor de la guerra, en teoría podía declarar abiertamente que era una pirata del sombrero de paja. Como Luffy estaba relativamente seguro, a la marina y al gobierno mundial no les importaría mucho. Pero Robin seguía queriendo ocultar su identidad. Por eso vestía de forma completamente diferente. Llevaba ropa muy tradicional, como solía usar Kuina. Bueno, claro, le había tomado prestado ese vestido. Robin se recogió el pelo y se vistió con un traje tradicional negro de geisha. Su atuendo era un kimono morado con estampados de cuadros blancos y morados, que la hacían lucir bastante atractiva, aunque un poco fuera de lugar, ya que llevaba una máscara de Oni blanca de aspecto aterrador que le cubría todo el rostro. Con esto, ni siquiera se parecía remotamente a su homóloga de Miss All Sunday. Jeje, algunas cosas nunca pasan de moda, dijo Usopp, mientras saludaba a la gente de Arabasta, que vitoreaba al pasar. La mayoría de los niños eran grandes fans de Usopp, sobre todo porque pasó unos días en Arubarna contando historias de su viaje. Además, Usopp tenía un don para ayudar a los más pequeños, por lo que era bastante popular entre los niños. Todos los sombreros de paja lo eran, principalmente por sus buenas obras que se extendían por todo el país. No solo detuvieron al corrupto caudillo Cocodrilo, sino que también ayudaron a la gente a reconstruir sus pueblos, tierras y otras zonas afectadas por el anterior caudillo. Al igual que Robin, Usopp también había cambiado de atuendo. Vestía ropa que lo hacía parecer genial y amenazante a la vez. Llevaba un abrigo verde amarillento similar al de Justicia del Marine, solo que el color era diferente. En la espalda llevaba escrito el kanji de Rey Francotirador. Debajo del abrigo abierto, la parte superior del cuerpo estaba al descubierto, mientras que vestía pantalones cortos cargo con muchos bolsillos para guardar munición y otros accesorios, como para sus armas. También llevaba sus dos revólveres dobles escondidos bajo la chaqueta y su gran onda negra atada a la espalda. Llevaba unas gafas de sol redondas amarillas y vendas alrededor del brazo para darle un aspecto genial. Fue idea de Luffy mejorar su moda, ya que tenían una imagen pública que mantener. La mayoría de los sombreros de paja habían cambiado su ropa para lucir mucho más modernos. Solo el aspecto de Sanji se mantuvo relativamente sin cambios con un abrigo añadido que tenía un kanji de cocinero en la espalda sobre su ropa habitual. Los tres estaban recibiendo mucha atención en Arabasta. Al entrar al Palacio Real, Robin habló. Entonces, francotiradora, ¿cuál era tu habilidad con la fruta del diablo? Preguntó. Aunque lo sabía por la información que había recopilado previamente, el poder de la fruta de Usopp no era lo que parecía.
Usopp parpadeó. Oh, sí, no te contamos sobre mi fruta, dijo rascándose la parte posterior de la cabeza. Bueno, se unió tarde a la tripulación, dijo Sanji. Robin miró a Usopp desde debajo de su máscara. ¿Entonces no es la fruta Shrink Shrink? Usopp sonrió con orgullo. No, en realidad es la fruta Sice Sice, dijo, inflando el pecho. Luffy quería que la ocultara como la fruta Shrink Shrink para que mi oponente subestimara mi habilidad. Robin se sorprendió un poco, pero asintió. Bueno, la información es poder, en cierto modo, eso y que pronto nos ganaremos muchos enemigos en nuestro viaje, dijo Sanji con naturalidad. Tenemos que aprovechar cualquier ventaja que podamos. Usopp asintió. Aunque no intentaba ocultarlo ni nada, después de todo, somos compañeros de tripulación, dijo, para no darle una mala impresión. Eso y aún no les he dado a ninguno de ustedes motivos para que confíen en mí, dijo Robin cortésmente. El francotirador se ganó una risita cautelosa. Bueno, no sé los demás, pero yo sí confío un poco en ti. O sea, confío en Luffy. Si quería que formaras parte de la tripulación, me parece bien. Dijo. No se equivocó con ninguno de nosotros, así que no veo por qué no. ¿Ustedes realmente confían en su capitán, no? Preguntó ella mientras caminaban por el pasillo. Bueno, ¿no es eso lo que se supone que debe hacer una tripulación? ¿Confiar los unos en los otros y compartir las cargas? Dijo Usopp, mirándola con extrañeza, como si no lo entendiera. Pero claro, el francotirador tenía poca experiencia en conocer la dinámica de otras tripulaciones piratas. Te sorprendería saber que la mayoría de las tripulaciones no funcionan así, a veces simplemente le temen al capitán o simplemente lo soportan. Robin dijo. Se sabe que algunos capitanes incluso siembran el miedo en sus compañeros para ganarse el respeto. El rostro de Usopp se volvió sombrío con disgusto. Luffy nunca haría eso, murmuró. Bueno, Robinson está ahí, dijo Sanji. He visto otras tripulaciones, no olviden al capitán Kuro ni al capitán Krieg, recordó con indiferencia. Luffy, en cambio, no necesita ganarse el respeto, ¿cómo decirlo? Incluso con todas sus payasadas, sabe exactamente qué hacer y decir para mantener a salvo a su compañero cuando es necesario. Usopp parpadeó antes de soltar una risita disimulada. Eso y que podría darnos una paliza si quisiera, Luffy es fuerte. Increíblemente fuerte, pero a la vez, es un hombre de carácter. Te uniste a la tripulación hace poco, pero ya verás, es totalmente diferente a todos. Sí, es el único capitán terco e idiota al que respeto. Sanji asintió. Me recuerda un poco a Jeff, reflexionó, antes de mirar a Usopp. Hablando de terquedad, ¿crees que reclutará a Anchor esta vez? No es una cuestión de si, es una cuestión de cuándo. Usopp rió disimuladamente. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Robin tras la máscara. Parece que están seguros de que se unirá, después de todo, era un exmarine. Tanto Usopp como Sanji la miraron antes de sonreír. 262 Bueno, digamos que no has sido parte de la tripulación por mucho tiempo, Robinson, dijo Sanji cortésmente. Usopp rió entre dientes. Sí, Luffy es terco, y esta vez, seguro que de alguna manera conseguirá que Anchor se una a la tripulación. Y pensándolo bien, tenemos muchos usuarios de armas en la tripulación, así que tarde o temprano necesitaríamos un herrero. Soy bueno, pero no tan bueno. Robin solo tarareó. En realidad no pensaba en Anchor, no, estaba más interesada en el poder que mostraba Usopp. Se preguntó si todos los sombreros de paja tenían poderes de frutas del diablo o no. Para ser una tripulación nueva, tenían buenas habilidades. ¿Toda la tripulación tiene habilidades de fruta del diablo? Preguntó. Una buena parte lo hace, dijo Sanji. Aspiramos a ser el equipo más fuerte, así que sí, necesitamos toda la ventaja posible. Robin asintió. Aunque debes tener cuidado, en el mar, tener una fruta del diablo puede ser una debilidad. Ah, eso, bueno, digamos que, estamos pensando en cómo deshacernos de eso. Usopp rió disimuladamente. Estoy haciendo algo para eso. Aunque podría tardar un poco. Eso, y siempre podemos tomar la ruta larga que tomó el capitán, dijo Sanji. No me gusta perder la habilidad de nadar. Como chef, necesito pescar de vez en cuando. Robin los miró de nuevo, sin entender lo que querían decir. ¿Cómo puede nadar un consumidor de fruta del diablo? En realidad no lo sabemos, pero Chopper dijo que tiene que ver con la inmunidad al mar. Ya sabes, como la resistencia al veneno y esas cosas que algunos tienen, además de pelear, a Luffy le encanta entrenar, y un día decidió que no iba a dejar que el mar lo frenara.
Y empezó a aprender a nadar, y ahora, bueno, ya sabe. Usopp dijo. Vaya, a veces se le ocurre el Going Merry. Robin se sorprendió bajo su máscara. ¿Qué quieres decir? ¿Tirar del barco, como nadar mientras tiras del barco? Sí. Usopp rió disimuladamente. ¿Pero y cómo? Bueno, es Luffy, respondió Sanji. A veces la lógica le rebota. Luffy es y bueno, interesante, dijo Robin. Es un tipo raro, ¿verdad? Nieto del héroe marino, un señor de la guerra y no sé qué decir. La sonrisa de Usopp se ensanchó. No lo pienses demasiado, te va a freír el cerebro. Soltó una risita. Hablando de Luffy, he oído que ha vuelto al castillo después de su luna de miel, dijo mirando a Sanji. El chef en cuestión bajó la mirada, casi gimiendo. Odio a ese cabrón afortunado. Murmuró. A Usopp se le llenó la boca de sudor ante la reacción de Sanji. Solo estás celoso, señaló. No, está actuando a doble ritmo y ¿cómo es posible? Dijo Sanji dramáticamente, casi llorando. Usopp se rascó la nuca, un poco confundido. ¿No te pasaste también el doble de tiempo en Whiskey Peak? Ya sabes, las cazarrecompensas con las que te acostaste, no pudo terminar la frase cuando Sanji le agarró la boca. Ni siquiera sé qué está diciendo, Robin Swan. Aclaró, casi haciendo que el francotirador se pusiera azul por no poder respirar. Fue entonces cuando un chico de pelo rosa bajó de la esquina. Era Kobe. Ah, ¿ya volvieron? Preguntó, interrumpiendo a los dos hombres, mientras Usopp jadeaba en busca de aire. ¿Lo encontraron? Sí, tosió Usopp, fulminando con la mirada al cocinero antes de asentir y sacar un pequeño barco de su espalda. Era el viejo barco de Crocodile. No es el mejor, pero debería funcionar bien para la mejora. El barco que Crocodile usó antes de establecerse en Arabasta. Un barco destinado al Grand Line. Los tres piratas del sombrero de paja se habían ido a recoger el viejo barco de Crocodile. Era aproximadamente el doble del tamaño del Going Merry. Se encontraba en una de las zonas deshabitadas de Arabasta. No pretendían cambiar de barco. No, había carpinteros de barcos en Arabasta dispuestos a ayudar a mejorar el Going Merry. Por eso fueron a buscar el barco. Como el viejo barco de Crocodile estaba hecho con buena madera, podía usarse para mejorar el Going Merry. Otros barcos de la isla no contaban con materiales adecuados para la mejora. Se necesitarían unos 2 días para mejorar la nave, cambiar las piezas dañadas y reforzar las más débiles. Pero después de eso, el Going Merry estaría en perfectas condiciones. Oh, antes de que me olvide y necesito preguntarle algo a Luffy, dijo Usopp. Está un poco ocupado ahora, dijo Kobe, mirando a su alrededor para ver si había alguien más. Al no encontrar a nadie, susurró. Él y Sabo-san han estado ocupados intentando contactar al ejército revolucionario. Necesito saber de qué están hablando, pensó Robin para sí misma. Se sabía que Luffy y Sabo intentaron contactar con el ejército revolucionario antes de que Luffy se casara. Pero debido a la hermeticidad del ejército revolucionario, a veces era difícil contactar con ellos. Parece que lo estaban intentando de nuevo. Dijo Usopp. Entonces se lo diré más tarde. Entonces iré a la cocina y ¿quieres algo, Robin-san? Preguntó Sanji. Podría prepararte algo para la merienda. Robin declinó cortésmente. No, descansaré en mi habitación. Les hizo un breve gesto con la cabeza antes de dirigirse a su habitación. Un poco apresurada en sus pasos. 263 Unos minutos antes, Gurarara, eres bastante ambicioso, mocoso. Sí, ya me caes bien, Neugate, dijo Luffy con una sonrisa, mientras miraba el caracol transpondedor. El caracol transpondedor en una videollamada entre los piratas. No eran piratas cualquiera, era entre un Yonko y el futuro rey de los piratas. Guarda el título por mí, ¿quieres? No te mueras antes de que llegue y te dé una paliza. Barba Blanca rió, acariciándose la barba con la mano. Eres 100 años demasiado joven para eso, mocoso. Gurarara. A Luffy le pareció gracioso que el Barba Blanca de este mundo tuviera barba. Hay que reconocerle, papá, el chico tiene unas agallas increíbles, dijo Marco, el Fénix, que apareció de un lado de la pantalla. En eso es igualito a Ace. Joven y un poco ingenuo. Oye. ¿De qué lado estás, cerebro de pájaro? Se quejó Ace desde el lado de Luffy, quejándose con su compañero. Y además, por mucho que mi hermano valga, todavía tiene que pasar por encima de mí antes de poder tocar a papá. Luffy puso los ojos en blanco.
Sigue diciendo eso, hermano, y lo siguiente que sabrás es que eres un donut viviente. Ace frunció el ceño con fastidio. Todavía no sé qué significa eso, pero vete a la mierda. Luffy chocó cabezas con su hermano. Si quieres jugar una ronda, cerilla. Vamos, cerebro de goma. Dijo Ace, empujándolo hacia atrás. Niños. Sabo cortó el aire entre ellos, interrumpiendo la pelea. Dejen de pelear. Tanto Ace como Luffy miraron a la rubia e hicieron lo que se espera de ellos, sacaron la lengua y bajaron los párpados. Gurarara y Barba Blanca se rió desde el otro lado al ver sus payasadas. Parece que eres el que tiene el cerebro en la familia Ioi, reflexionó Marco. Todos los presentes llevaban un buen rato hablando, detallando los términos de la alianza. Incluso mencionaron que Luffy y Ace querían ayudar a los revolucionarios, pero Barba Blanca no dijo nada. Por ahora, el anciano prefería involucrarse solo con los sombrero de paja, no con los revolucionarios en general. Le salió bien. Cualquier relación política, o cualquier otra, era un intercambio de toma y daca. Si Luffy resultaba beneficioso para los piratas de Barba Blanca, estaba seguro de que al anciano no le importaría aliarse con él para derrocar al gobierno mundial. Pero, claro, lo veía desde la perspectiva del anciano. Neugate pertenecía a un grupo el de Rock que, a fin de cuentas, hacía precisamente eso y fracasaba. Así que, desde su perspectiva, parecían unos críos sin conocimientos. Sabes que hablo en serio sobre pelear contigo, dijo Luffy con una sonrisa, pero no así, quiero pelear contigo en tu mejor momento, si es posible, claro está. Barba Blanca arqueó una ceja. Antes de comprender a qué se refería Luffy, Ace ya se lo había dicho. Aunque no era garantía de éxito, Ace seguía empeñado en intentarlo. El anciano tenía una expresión indescifrable. Aunque me considero una leyenda de antaño, sé que soy más que capaz de luchar contra ti, mocoso. Ni la edad ni la enfermedad pueden detenerme. No subestimes a papá, Luffy dijo Ace, antes de inclinarse. Tiene un golpe muy fuerte. Susurró en voz alta, consiguiendo una sonrisa de Barba Blanca y Marco. Fue entonces cuando tanto Barba Blanca como Marco miraron hacia su izquierda, Luffy y los demás pudieron escuchar algunos sonidos de fondo. Parece que la fiesta está en marcha, dijo Marco. Nos vemos luego. Barba Blanca asintió brevemente, mientras que Luffy y los demás también accedieron a terminar la llamada. Con eso, el caracol transpondedor parpadeó y la señal de vídeo se cortó. Justo después de terminar la llamada, Ace miró a su lado, observando a Luffy. Sabo parpadeó mientras observaba a Ace y Luffy, antes de reflexionar. El hermano menor arqueó una ceja, pero la logia de fuego no dijo nada durante un rato, solo lo fulminó con la mirada. Bien, ¿qué quieres? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ace. Bueno, hermanito, ¿puedes decirme cómo piensas hacer que Pops vuelva a su mejor momento? ¿Alguna poción médica super rara? ¿O algún tipo de poderes de fruta del diablo? Preguntó. Tengo mucha curiosidad. Luffy sonrió, debería decírtelo. Tarareó pensativo, haciendo que su hermano mayor se quejara. Rió entre dientes, bueno, en realidad es una teoría, pero los poderes de las frutas del diablo son raros y tienen una amplia gama de habilidades, así que, pero su discurso fue interrumpido cuando padre, y, llamó el caracol transpondedor. Pero no era de Barba Blanca, no, era del dragón del ejército revolucionario. Hablando de tiempo y resopló Sabo. Por fin el anciano tiene tiempo de llamar a su hijo, se quejó Luffy, dirigiéndole una mirada de disculpa a Ace. No, contesta la llamada, dijo Ace, despidiéndolo con un gesto. Podría hablar de eso más tarde. Gracias, dijo Luffy. Antes de contestar, apareció un vídeo de dragón, tan amenazante como siempre, con un tatuaje tribal en la cara y una capa verde. Ay, si es mi querido papá. ¿Por fin pudiste tomarte un descanso del trabajo y llamar a tu hijo? Dragón le dio una pequeña sonrisa antes de asentir. Estaba ocupado con el trabajo, así que no devolví la llamada. Excusas, dijo Luffy despidiéndolo, pero escuché algo sobre establecer nuevas bases aquí en el paraíso. Dragón asintió. Digamos que tu reciente incidente en la base G3 nos dio una gran oportunidad para establecer bases revolucionarias en las islas circundantes, reveló Dragón con una sonrisa. Y, además, felicidades por convertirte en señor de la guerra. Gracias, supongo. Dijo Luffy. Espera, ¿Alabasta también tiene una base revolucionaria? Dragón negó con la cabeza.
No, por desgracia, el gobierno mundial tiene marines y espías por todo el país, colocar revolucionarios allí no nos serviría de nada. Dijo. Y además, no los necesitan, el país tiene un buen gobernante, con muchos recursos. Los marines están muy activos allí, y entre otras cosas, no vamos a poner ninguna base allí, todavía. Oh, Luffy se rascó la barbilla. Quizás yo también tenga una idea, verás, estoy tomando el control extraoficialmente de Baroque Works, que estaba bajo el mando de Crocodile. Y necesito nuevos miembros para completar la plantilla, cazarrecompensas poderosos. Incluso cambié los nombres a CDS. Así que, ¿quieres que algunos miembros del ejército revolucionario se unan a tu pequeño grupo de cazarrecompensas? Sí. Dijo pensativo. Repasando los beneficios, añadió. Eso podría conseguirnos contactos y además, los ingresos extra de una fuente oficial también ayudarían. No pudimos cobrar la recompensa de la mayoría de los piratas y y quizá podamos hacerlo si algunos miembros se unen a tu organización de cazarrecompensas. Muchos ni se inmutarán si está bajo el mando de un señor de la guerra. Dijo pensando principalmente en los demás señores de la guerra y en la laxitud del gobierno mundial con ellos. Luffy sonrió, sí, pero aún así tendría que tener cuidado y el gobierno mundial podría dejarme extender algo de influencia en las primeras islas, pero tendría que tener cuidado con el CDS. Dragón asintió antes de preguntar. ¿Qué significa este CDS? Luffy estaba a punto de repetirlo, intervino. Servicio de citas en la corte. Luffy empujó su cara hacia abajo, mientras Dragón le dio una sonrisa divertida. Es el servicio de cortejo a la muerte, idiota, dijo Luffy. Solo él tenía el poder suficiente para nombrar a su organización con tanta gracia y desprecio. Y nuestro lema es cortejo a la muerte para todos los piratas. Dragón soltó otra risita divertida cuando Sabo interrumpió la pelea. ¿Pasó algo más durante tu visita a Arabasta? Los tres hermanos se detuvieron antes de que Sabo y Ace miraran a Luffy. 264 Luffy se aclaró la garganta antes de extender la mano derecha. En el dedo anular, había 2 anillos de plata. Ambos anillos eran negros con diseños muy diferentes. Uno estaba adornado con pequeños y finos diamantes azules, mientras que el otro estaba adornado con rubíes naranjas igualmente raros. Sí, y me casé. Dijo Luffy. Dragón parpadeó, luego volvió a parpadear. Hay que reconocer que el hombre no tuvo una reacción exagerada. Pero aún así se sorprendió. Pero hay 2 anillos, Luffy hinchó el pecho con orgullo, por supuesto, sería, uno para cada esposa. Sonrió, esperando la reacción de Dragón. Dragón se detuvo un momento antes de sonreír. Felicidades entonces. Espero que tengas una buena vida, dijo. No dijo mucho, pero el hombre se alegró por su hijo. Gracias, dijo Luffy, un poco confundido por la deslucida reacción. Supongo que mantienes tu matrimonio en secreto, dijo, y Luffy asintió. Y también supongo que una de tus esposas es la princesa. Luffy asintió nuevamente, un poco divertido. Entonces la princesa Vivi, y Dragón hizo la pregunta sin respuesta. Nami, es parte de la tripulación, dijo Luffy. Es mi hermosa navegante de pelo naranja. Les habría pedido que te conocieran, pero, bueno, no están aquí, No te preocupes. La llamada fue repentina por mi parte, dijo Dragón, sin importarle. Con una leve sonrisa en el rostro, la verdad es que no esperaba que te casaras tan joven, y no con 2 a la vez. Admitió Dragón, pero luego rió entre dientes antes de levantar la mano derecha. En su mano llevaba 2 anillos de plata. Pero claro, de tal palo tal astilla, dijo, aunque con tristeza en la mirada. Luffy no sabía qué decir. Esos ojos no solo reflejaban tristeza, sino dolor, lucha y soledad. Todo brilló un instante antes de desaparecer tras su máscara de fuerza. Pero Luffy, Ace y Sabo lo captaron fácilmente. Incluso el segundo al mando del ejército revolucionario desconocía que, la mayor parte del tiempo, Dragón usaba guantes negros, así que también se sorprendió. En medio del caos, los 3 hermanos no se dieron cuenta de que un ojo y una oreja brotaban cerca de la esquina de la habitación. El joven pirata no supo qué decir. Pero como hombre, como hijo, asintió solemnemente. Antes de parpadear, dijo. Espera, ¿te casaste con 2 mujeres a la vez? Dragón simplemente sonrió. Sorprendente, ¿no? Estoy seguro de que mis madres fueron mujeres maravillosas, dijo Luffy, sin saber qué más decir. Aunque quería saber más sobre ellas, la serie no detallaba a sus padres, y él también quería saciar su curiosidad. ¿Puedo saber más sobre ellas?
Dragón asintió y estaba a punto de continuar cuando Ace habló. Creo que deberíamos irnos entonces, dijo Ace, dejando su silla para ponerse de pie. Sí, deberíamos darles algo de privacidad. Sabo estuvo de acuerdo. No, no se queden, dijo Dragón, despidiéndolos con un gesto. Puede que yo sea el padre biológico de Luffy, pero ustedes son sus hermanos. Hay lazos más profundos que la sangre. Sí, pueden quedarse, dijo Luffy, acordando con su padre. Sería un poco incómodo tener una conversación a solas. Este hombre podría ser su padre, pero estuvo ausente casi todo el tiempo de la vida de Luffy. La única persona a la que consideraba una figura paterna era Garp. El viejo marine podía ser duro, pero era un cabrón adorable. Sabo y Ace se miraron, se encogieron de hombros y tomaron asiento. También sentían curiosidad por el peor criminal del mundo. Dragón esperó un momento antes de empezar. Yo también me casé con los dos a la vez. No era tan joven como tú, pero joven al fin y al cabo, dijo sonriendo al recordar con cariño. Tendría unos 25 años, acababa de dejar la marina y era el capitán de los piratas Freedom Fighter. Los luchadores por la libertad no eran en realidad un grupo pirata, sino un equipo inicial de revolucionarios. Posteriormente, Dragón fundó el ejército revolucionario a partir de allí. Éramos un grupo muy pequeño en aquel entonces, dijo Dragón, y allí conocí a los dos amores de mi vida. ¿Por dónde empiezo? Empecemos por tu madre, dijo Dragón sonriendo. Era una mujer bondadosa, se unió a nuestro pequeño grupo un poco más tarde. De espíritu libre, compasiva y soñadora. Luffy y los demás podían sentir el cariño en su voz, recordando los viejos tiempos. Los labios de Dragón se curvaron en una sonrisa, antes de desvanecerse. También era una princesa, aunque su reino pereció cuando era joven. Ni siquiera se menciona la isla, el gobierno mundial se encargó de borrar esa parte de la historia. Los tres chicos tenían una mirada sombría. No sabían qué había pasado. Quizás fue una llamada de socorro, pero no lo cuestionaron. ¿Cómo hizo ella ahí? Luffy no dijo la última parte, pero no era necesario. Luna estaba enferma y su condición era incurable cuando nos enteramos. Falleció un año después de tu nacimiento y, dijo Dragón con pesar en la voz. Quizás si la enfermedad se hubiera detectado antes, se habría salvado. Pero al igual que Olvia y tu hermana mayor y le fallé. Luffy parpadeó, sorprendido. ¿Tengo una hermana? Dragón asintió con tristeza. Sí, pero mi preciosa florecita era de Olvia, tú eres de Luna. Mi hija, le fallé como primogénita, dijo con vergüenza, tristeza y decepción en su voz. Esa es también la razón por la que no quería que te quedaras conmigo, no quería que te metieras en problemas. Luffy simplemente asintió. Dragón continuó. Me enamoré de Luna y Olvia y, dijo, sonriendo, y como un verdadero hombre, no quería elegir entre ellas y nunca me arrepentí de esa elección. Luffy sonrió pensando que no era muy diferente a él. Olvia y yo trabajamos juntos incluso antes de que desertara de la infantería de marina. En cierto modo, ella trabajaba para el gobierno mundial, dijo. La conocí cuando aún estaba en la infantería de marina. Era una mujer fuerte, chocamos en muchos aspectos pero eso era lo que me encantaba de ella. El revolucionario continuó. Tras dejar la infantería de marina, necesitaba ayuda para pasar desapercibida para el gobierno mundial, y bueno, ella vino en busca de ayuda, se unió a nuestro pequeño grupo y actuó más o menos como una agente doble, pero entonces sucedieron cosas, y tuve que esconderme. Aunque podía llevarme a Luna conmigo, Olvia, ella aún quería permanecer en el anonimato. Puede que haya formado parte de la revolución, pero amaba la historia. Y valoraba su trabajo, no quería alejarla de su trabajo y, en cierto modo, estaba a salvo sin estar conmigo. Dragón sonrió al recordar los viejos recuerdos. Luna, por supuesto, estaba viva en ese entonces. Y estuvo conmigo cuando me escondí. Tuve que esconderme durante unos años, y cuando salí, descubrí que tenía una hija. Pronunció estas últimas palabras con tristeza. Espera, y dijo Luffy antes de recordar algo, el caracol transpondedor negro fue reciente, murmuró. Dragón asintió. No solo el caracol transpondedor negro. En aquel entonces, incluso el caracol transpondedor común era poco común. Y no había muchas maneras de comunicarse. Así que cualquier comunicación por transpondedor podía rastrearse y marcarse fácilmente. Aunque los marines y el gobierno mundial no tenían a Olvia en la mira, debido a su valiosa fuente de conocimiento y seguía siendo sospechosa.
Jugar de agente doble tenía sus propios problemas y no podían tomar medidas contra mi padre, pero y ella estaría en apuros y así que tuve que cortar toda comunicación durante unos años cuando me escondí. Tenía a Luna conmigo, pero extrañaba a Olvia y fue una época muy difícil en aquel entonces. ¿Qué hiciste para que te atacaran?, preguntó Luffy. La expresión del dragón se ensombreció. El gobierno mundial quería matar a Luna, y siempre estuvo en su lista de objetivos. Sucedieron cosas y fue capturada por unos nobles mundiales. Tuve que salvarla y, al hacerlo, maté a 7 de ellos. Dijo, frunciendo el ceño, antes de esbozar una sonrisa feroz. Como depredador, lo único que lamento es no haber podido matar al último. Impresionante, admitió Luffy. Pero también habría matado al 8º. Dragón resopló, riendo entre dientes, relajándose un poco. Después de un rato, continuó. Cuando me escondí, los marines y el gobierno mundial me perseguían como perros salvajes. No sabía que Olvia estaba embarazada de nuestro hijo. Incluso Olvia se enteró más tarde. Para entonces, no había forma de contactarme, Olvia era fuerte y crió a nuestra hija sola. Me perdí sus primeros años de vida. Y cuando lo supe, mi hija ya tenía 4 años. Mi preciosa Florecita no sabía que yo era su padre. Olvia no quería que se filtrara la información, así que les mintió a todos, incluso a nuestra hija. Para mi dulce Florecita, yo solo era un extraño que venía de vez en cuando a traer regalos, dijo Dragón con una sonrisa triste. El dragón continuó. Quería decirle que yo era su padre. Pero y con Olvia trabajando cerca del gobierno mundial, la información podría filtrarse a la gente equivocada. Luna se culpó a sí misma por todo el lío, pero Olvia no. Tuve mucha suerte de atrapar a esos 2. Espera, ¿así que no sabía que eras su padre?, preguntó Luffy. Eso es, perdón, para ser sincero, es una tontería. 265 Espera, ¿así que no sabía que eras su padre?, preguntó Luffy. Eso es, perdón, para ser sincero, es una tontería. Dragón sonrió con tristeza. Fue y siempre quise vivir una vida sin remordimientos, vivir libre. Ayudar a la gente, hacer el bien común. Pero en ese momento me quedé corto. Dijo, suspirando y apretándose el puente de la nariz. Yo era padre y quería asumir la responsabilidad, pero al mismo tiempo me sentía impotente. Luffy no dijo nada. Pero podía sentir la tristeza del hombre. Parecía que fallarle a su supuesta hermana era su mayor arrepentimiento. Pero era mejor así, o eso me dije. Suspiró con impotencia. Aún recuerdo las veces que vi a mi preciosa Florecita. A menudo me veía como un extraño. Ni siquiera podía mostrarle mi rostro, porque mi cartel de recompensa estaba por toda la isla. Dragón dijo, suspirando. Pero subestimaba a mi hija. Heredó su inteligencia de su madre. Una vez me preguntó por qué siempre ocultaba mi rostro, y le dije que era para protegerla a ella y a su madre. Y lo aceptó tal como era, contenta con la respuesta. Una lágrima rodó por su ojo mientras se la secaba. Era muy madura para su edad y... Incluso Luffy se encontró derramando algunas lágrimas, y cuando miró a su lado, sus hermanos estaban llorando a mares, sonándose la nariz con un pañuelo. Luffy quiso decir algo al respecto, pero no se molestó. Quería darle algo. Algo que la protegiera en el mar, dijo Dragón. Fue después de una misión exitosa, cuando conseguí una fruta muy poderosa. Lo curioso es que tu madre fue quien la consiguió. Una que usó un asesino de la unidad Hyperpol, y se la regalé a mi querida Flor. Tenía 6 años por aquel entonces. Él sonrió. Olvia protestó por darle una fruta tan poderosa a una niña, pero bueno, no pude contenerme. Y Luan y yo logramos convencer a Olvia de lo contrario. Al igual que yo, Luna también pensó que era una buena idea, a diferencia de mí, Luna no tenía una recompensa, y, bueno, se encariñó bien con nuestra hija. Aunque para ella era solo una tía cualquiera, dijo, riendo, no me arrepiento de esa decisión, de haberle dado esa fruta. El poder de la fruta realmente le sentaba bien a su mente creativa. La fruta flor para mi preciosa Florecita. Dragón dijo esto último casi para sí mismo, y los 3 chicos no pudieron oírlo. El dragón continuó. Pero estaba contento con ello y no quería ser codicioso. No quería que ella compartiera mi carga. Solo quería que estuvieran a salvo, aunque eso significara estar lejos de ellos, dijo. Pero el gobierno mundial me los arrebató, dijo con voz endurecida. El ejército revolucionario y todo esto, y si no fuera por ellos, no lo habría logrado. Eso sorprendió a todos. Dragón continuó.
El gobierno mundial, me los arrebataron. Soltó una risita hueca mientras una lágrima le resbalaba por el ojo. Se la secó con la mano antes de mirarlos. Y lo hicieron sin siquiera saberlo. A pesar de toda la justicia y la revolución de las que hablo, fue mi odio personal el que empezó todo esto. Puede que predique sobre la justicia y la revolución, pero a veces me pregunto si solo busco venganza, dijo mirando a un lado. Pero, claro, las llamas de la revolución siempre se encendieron con odio antes de que pudieran traer paz y justicia. ¿De verdad los amabas?, dijo Luffy con una sonrisa triste. Me veo haciendo cosas peores por Nami o Vivi. Dragón sonrió. Protégelos, hijo, dijo. Cuando me enteré de lo que estaba a punto de ocurrir, salí con nuestra nave más rápida, pero llegué tarde. Olvia y nuestra hija se habían ido, y solo me quedé con Luna. Me entregué al trabajo, intentándolo todo para amargarles la vida a todos los trabajadores del gobierno mundial, intentando ayudar a todos, para que, como yo, no tuvieran que perder a alguien querido. Al menos tenía a Luna a mi lado. Su mirada de determinación se quebró de nuevo. Entonces nos enteramos de su enfermedad, no le quedaba mucho tiempo. Y decidió darme algo antes de irse. Miró a Luffy. Entonces te tuvimos a ti, su ya corto tiempo se acortó aún más. Y entonces, llámalo miedo, o cobardía, pero no quería perderte como a mi primogénito. El dragón continuó. No quería fallarte como a tu hermana. ¿Quién sabe a qué desafíos se enfrentó y se enfrenta ahora mismo? Yo, si me culpas, hijo, lo siento. Pero no podía perderte, dijo. Luffy quería preguntarle por su hermana pero no lo interrumpió. Dragón parecía un poco incómodo. De pequeño, eras un poco rebelde. Por eso no me presenté ante ti. Espera, ¿visitaste la aldea? Claro que sí, dijo, encogiéndose un poco. Pero, sinceramente, me siento un poco traicionado porque no confiabas en mí. Podría guardar un secreto, incluso con mis peculiaridades. Sí, puede que se comportara un poco estúpido de niño. Pero Luffy era terco para cumplir sus promesas, dijo Ace, recordando una ocasión en la que Luffy guardó su secreto incluso mientras lo golpeaban casi hasta la muerte. Pero espera, si lo visitaste, ¿cómo no supiste de mí?, preguntó Sabo. Bueno, créelo o no, después de que Shanks visitara la aldea Foosa, se volvió bastante difícil visitar el East Blue en aquel entonces. Dijo. Y no pude visitar la isla durante 2 años, y cuando regresé, encontré la terminal Gray en llamas, y a ti, Sabo. La verdad es que no pensé que tuvieras conexión con Luffy. El reino de Goa estaba muy lejos de la aldea Foosa, y bueno, perdiste la memoria. Sabo se estremeció internamente y asintió. En fin, no tuve mucho contacto con mi padre, dijo Dragón. Y bueno, estaba muy ocupado con el recién creado ejército revolucionario. Así que no pude visitarlo tanto como tu hermana, y además con otras cosas. Luffy lo interrumpió. Antes de que lo olvide, ¿mi hermana ya está viva? Dragón lo miró y suspiró. No, no lo sé. Admitió. Cuando Oliva murió, intenté encontrarla, pero ya no estaba. El último en verla fue Saúl. El gigante sobrevivió al incidente, pero con quemaduras graves, pero ni siquiera él sabía dónde estaba. Solo sé que está viva por su cartel de recompensa activo. Con los años, su rastro se hizo tan escaso que encontrarla se volvió imposible. Pero Luffy frunció el ceño. Olvía, Saúl, dijo, atando cabos por fin. Oye, papá, no te molestes en preguntar. ¿Pero cómo se llama mi hermana? Dragón frunció el ceño. Es Nico Robin. Dijo con una sonrisa triste. Bueno, se habría llamado Monkey D. Robin. Pero ¿sabes que eso lo habría delatado? Incluso sin tener ninguna conexión con ella, está en la lista negra del gobierno mundial. Si lo supieran, ya habrían enviado agentes del CP9 a vicealmirantes. Dijo con una mirada agria. Luego suspiró. Daría lo que fuera por abrazar a mi flor y decirle que la amo, aunque probablemente ya sea mayor. Me pregunto si heredó el aspecto de su madre. Sí que heredó mi pelo, dijo, repitiendo estas últimas palabras casi para sí mismo. Pero ya es demasiado tarde. Los 3 chicos se miraron, abriendo y cerrando la boca como peces. Una conversación sin palabras se desarrollaba entre ellos. Dragón frunció el ceño. ¿Qué pasó? Sabo estaba en el radio, *EGEM, y puede que haya olvidado mencionar algo en mi último informe. Espera, ¿lo sabías?, preguntó Luffy. No, claro que no, dijo Sabo con cautela. Para mí también es nuevo. Pero dije que el ejército revolucionario la buscaba. El ceño de Dragón se profundizó. Sabo, ¿qué olvidaste informar?
Fue entonces cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Y el caracol transpondedor se posicionó de tal manera que Dragón pudo ver claramente quién era. Una mujer con hermosos rasgos y cabello negro onix. Y por primera vez en el día, los ojos de Dragón casi se salieron de sus órbitas. N/A. El problema de que Robin sea la hija de Dragón es, de hecho, la edad y el conocimiento de Robin. Tenía alrededor de 8 años cuando ocurrió el incidente de Ohara. Y es difícil creer que Dragón no haya visitado el lugar ni una sola vez. Aunque, quién sabe, quizá no lo haya hecho. Que sepamos, Dragón ni siquiera visitó a Luffy en el canon. Pero quizá sí, el incidente de la terminal gris podría deberse a que Dragón visitó a su hijo en secreto y se encontró con el incidente restregándoselo en la cara. Por eso abordé ese tema. En este fic, Robin recuerda que alguien como Dragón visitó a Ohara varias veces. Pero para ella, Dragón era un extraño. Un extraño encapuchado que no revelaba su rostro, que a veces visitaba a Ohara. Que también le regaló la fruta. Es posible que Dragón y Olvia la hayan escondido para que no revele todo. Creo que mi teoría funciona, pero con Oda. Nico Olvia sería la primera esposa / amante de Dragón, y después de su muerte, la madre de Luffy habría sido su segunda esposa / amante. Le puse Luna a la madre de Luffy, porque, bueno, me gustó cómo sonaba. Significa luna o luz de luna en algunos países. La habría llamado Lily, pero con los últimos capítulos del manga, decidí lo contrario. Para mis lectores de Patreon, he cambiado algunas cosas. Escribo la mayoría de las cosas en blanco con teorías y mi imaginación, así que recomiendo profundizar en todo esto. One Piece tiene bastantes huecos argumentales. Pero bueno. Me encanta el personaje de Sabo, pero su repentino regreso a la memoria solo después de la muerte de su hermano fue simplemente un agujero enorme en la trama. Así que, incluso si más adelante Oda confirma que Robin y Luffy son parientes, no me importaría demasiado. A veces prefiero la nostalgia a la lógica. 266 Robin se apoyó en la barandilla del balcón. La luna brillaba con fuerza esa noche, y su resplandor hacía que la vista fuera hipnótica. Desde allí podía ver el extenso desierto, el cielo nocturno de un azul intenso, repleto de estrellas, y la luna resplandeciente. La vista era fascinante y ella la estaba aprovechando para no pensar en lo que había pasado hoy. Tengo una familia. Un susurro en sus oídos. Ella negó con la cabeza. Era impropio de ella irrumpir por la puerta y enfrentarse al líder del ejército revolucionario. Quien además era su irresponsable padre. Ella suspiró. Ahora tengo un padre, pensó, y sus labios se convirtieron en una fina línea que se alargó hasta formar una pequeña sonrisa. Todos los años de vacío habían desaparecido. Se secó la única lágrima que amenazaba con salir de su ojo. Y un hermano también, bueno, hermanos. Reflexionó sobre los 3 chicos. Luffy podría ser su hermano biológico. Pero, según Ace, todos venían en un mismo paquete. Y, por lo tanto, ahora tiene 3 hermanos. De huérfano a tener ahora una verdadera familia consanguínea, en apenas unos días y eso fue todo un ascenso. Y Saúl está vivo, otra sonrisa se dibujó en su rostro. Gravemente herido, pero vivo, me alegro. Se preguntó si esta era la tripulación de la que le había hablado su vieja amiga. Una tripulación que la aceptaría, gente que confiaría en ella. Y otra sonrisa se dibujó en su rostro mientras las lágrimas rodaban por sus ojos. Y ahora sí que sonreía. No era y ya no estaba fingiendo, ¿verdad? No sabía cuánto tiempo hacía que no podía sonreír, estar despreocupada. Estar a salvo, al menos para sentirse segura. Una vocecita la instaba a ser paranoica. A mirar por la esquina, pero no lo haría. Ella tenía esperanza y la protegería con todo lo que tenía, porque finalmente la tenía. Esperanza. El día fue bastante emotivo en sus libros. Y mucho llanto, bueno, podía entender el llanto de los 3 chicos. Luffy y sus hermanos eran muy emotivos. Estaban más que felices por ella y su padre también lloró, el temible líder del ejército revolucionario había llorado por ella y le conmovió el corazón ver al hombre preocuparse por ella. Al mismo tiempo, el hombre le aclaró cualquier duda sobre sus orígenes y por qué no la buscó. Pues bien, lo hizo. Parece que, a pesar de todo, sus habilidades para esconderse eran buenas. Tan buenas que ni siquiera el líder revolucionario pudo encontrarla. Y la ha estado buscando durante 2 décadas. El hombre quería ir al lado de Paradise de inmediato y disculparse con ella.
abrazarla, pedirle perdón. Al menos ser el padre que no pudo ser. Pero Luffy, su hermano, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Quién iba a pensar que se uniría a la tripulación de su propio hermano? Ella negó con la cabeza. Luffy no quería que el dragón viniera al paraíso, tenía sentido, ya que eso podría ponerlos a todos en peligro. Finalmente, Luffy logró ganarse la mínima confianza del gobierno mundial, así que no quería desperdiciarla. Y, por supuesto, si de alguna manera el gobierno mundial supiera que Dragón también tenía una hija, alguien que pudiera leer los textos antiguos, bueno, una llamada de atención sería una respuesta leve de su parte. Pero eso era lógico. Dragón, en general, no atendía a razones y le dijo a su hijo que se callara. Lo que provocó una pelea verbal entre los dos miembros de la familia Monkey. Pero después de asegurarle que todo estaría bien y junto con otras cosas, Dragón aceptó posponer su visita por ahora. Luffy también mencionó cómo reaccionaría su abuelo, o el abuelo de ambos. Un padre, 3 hermanos y ahora un abuelo. De repente, ganar tantos miembros de la familia, fue una sensación surrealista. Robin se secó las lágrimas de nuevo. No lloraba, no estaba triste. No, ahora estaba feliz. Todo esto le parecía surrealista. Casi como si de repente despertara y descubriera que todo era un sueño. Y ella tenía miedo. Disculpe la molestia, Robin-san. Pero aquí tiene su bebida, fue Sanji quien habló, mientras el chef esperaba en la puerta con una bandeja. No ha comido nada, y el capitán está preocupado. Él también lo estaba, pero sabía que no debía decirlo ahora. Gracias, dijo Robin mientras se secaba rápidamente las lágrimas que le quedaban. No quería mostrar debilidad, pues años de hábito no desaparecerían en un día. Sanji entró y dejó la bandeja sobre la mesa, antes de acercarse a la barandilla del balcón, alejándose un poco de ella. Miró hacia el horizonte. La luz de la luna proyectaba una sombra sobre su rostro mientras se apoyaba en la barandilla. Escuché lo que pasó, dijo, y toda la tripulación lo supo. Si quieren, soy un buen oyente. Robin no dijo nada durante un rato y Sanji estaba a punto de volver a la cocina y reanudar sus tareas cuando ella habló. ¿Puedes quedarte? Y por supuesto, mi señora. Nadie dijo nada por un rato. Reinaba un silencio reconfortante entre ellos. Sanji fue el primero de la tripulación que la aceptó junto a su hermano, y le resultó muy reconfortante estar con el cocinero rubio. 267 pasó el tiempo y después de un rato, Robin finalmente rompió el silencio. ¿Sabes? Casi 2 décadas, estuve solo. Saltando de un barco pirata a otro, solo para sobrevivir, sin quedarme en un solo lugar, con miedo de lo que pudiera pasar si el gobierno mundial se enteraba, mientras buscaba algo parecido a una familia. Robin dijo. Y en tan solo unos días, no solo encontré una tripulación que me aceptó, sino también a mi familia, ¿puedes creerlo, Sanji? Sanji no la miró, sino que miró el horizonte abierto que tenía frente a él, mientras Robin sorbía tratando de contener las lágrimas. Toda mi vida pensé que estaba maldita y el gobierno mundial me dio el epíteto de hija del diablo en mi cartel de recompensas, casi como si se burlara de mi maldición y me persiguieron marines y cazarrecompensas por igual y lo único que hice fue sobrevivir. Solo sabía cómo sobrevivir y, dijo, secándose las lágrimas. Ella había mirado un par de veces para saber que Sanji no la estaba mirando, y estaba agradecida por eso. No podía mostrarme a los demás, haciendo cualquier cosa para sobrevivir, haciendo cosas de las que me arrepiento solo por mi propia supervivencia, mientras intentaba aferrarme a la esperanza. Un sueño tonto. Sanji no dijo nada pero le pasó un pañuelo, todavía sin mirarla. Robin lo tomó, dando las gracias sin palabras. Soy arqueóloga y quizá mi propósito era encontrar los poneglifos. Descubrir la historia del siglo vacío pero esa esperanza también se desvaneció cuando vi y leí el poneglifo de Arabasta, dijo, recordando cómo ella y su hermano se colaron en la tumba de los reyes para leer el antiguo texto. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Una sonrisa auténtica, y continuó. No tenía esperanza, nada y no tenía ningún sentido para vivir. Lo único que me mantenía con vida era el odio hacia el gobierno mundial. Y entonces y cuando todas mis esperanzas se perdieron, encontré a esta tripulación y encontré a mi familia. Tenía una familia y Saúl, mi amigo gigante que me salvó de Ohara, estaba vivo, dijo Robin, con la voz quebrada al sollozar de vez en cuando. Hace solo unos días, no tenía ninguna razón para vivir. Y ahora quiero vivir. Quiero ser feliz y no es egoísta.
No, no lo es, dijo Sanji. Fue entonces cuando sopló un viento muy frío que casi hizo temblar a la chica. Sanji se acercó a ella, se quitó el abrigo y se lo puso a Robin. Gracias, dijo Robin, y Sanji asintió. Entonces la miró directamente a los ojos. Somos parecidos, Robin. Dijo que era la primera vez que la llamaba sin ningún honorífico. No nos diferenciamos mucho, y me alegra que hayas encontrado a tu familia, una familia que te quiere, sonrió. Robin no dijo nada, así que el chef continuó. El capitán nos sobreprotege y hace todo lo que puede por nosotros y solo puedo imaginar lo que haría por su propia sangre y él es un hombre que admiro y del que tengo envidia, dijo Sanji, alejándose de ella antes de volver a su lugar cerca de la barandilla. A diferencia de mí, él es fuerte. A diferencia de mí, él es autocontrolado, y a diferencia de mí, él es comprometido. ¿Sabes? Cuando me uní a la tripulación, los únicos leales a Luffy eran Zoro y luego Jin. Después, uno a uno, vi como un chico más joven que yo se ganaba el corazón de sus compañeros. Se ganaba su lealtad. Esbozó una sonrisa superficial. Ese cabrón incluso me tiene enamorada, vaya, no me importaría dar mi vida por la tripulación ni por él. Mientras yo ando buscando venganza a ciegas. Bueno, él es diferente. Luego lo miró. Tienes mucha suerte, Robin. Y me alegro por ti. Robin mostró una pequeña sonrisa. Si no lo supiera, habría pensado que estabas enamorado de mi hermano. La cara de Sanji se puso verde por un segundo. No digas eso y no digas eso, y tengo una imaginación muy viva. Imagínate, tú y él, medio desnudos en una cama y sin camisa y cubiertos solo por una manta. Reflexionó. ¡Qué escándalo! Dios mío. Eres malvado. Dijo Sanji, con el rostro totalmente verde. No puedo quitarme esa imagen de la cabeza. Robin rió entre dientes. Oh, ¿y si en lugar del capitán, qué tal nuestro espadachín de pelo verde? Fufufu, bromeó. Parece que sientes algo profundo por él. Por favor, ¿puedes no ir? Dijo Sanji, con aspecto de estar haciendo un esfuerzo consciente para no vomitar su almuerzo. Casi se estremeció al pensarlo. Vale, no lo haré, dijo Robin riéndose entre dientes. Después de un rato, Sanji también se unió a la risa. Robin se ajustó el abrigo cuando el viento volvió a soplar. ¿Quieres saber un secreto, Robin-san? Preguntó, sin el tono coqueto que solía tener. Yo también tengo una hermana mayor. Robin parpadeó y miró al chef. Vinsmoke Reiju, ese es su nombre. Dijo Sanji. Ella era una gran mujer. Espera, ¿Vinsmoke y eres de la familia Vinsmoke? Preguntó sorprendida. Sanji suspiró. Desafortunadamente, sí. Durante un rato, ninguno habló, pero la curiosidad de Robin la venció. ¿Dijiste que ella era? Que yo sepa, la princesa del reino de Germa está viva. Mantenía un registro de los miembros más prominentes del mundo, así que tenía información sobre ellos. Bueno, está viva, pero ya no creo que sea la misma, dijo Sanji con tristeza. Junge, mi bastardo biológico, quería a los mejores soldados para su reino y su causa. ¿Y qué mejor manera que experimentar con tus propios hijos? Robin miró a Sanji horrorizado. Reiju fue la primogénita, o eso cree la gente común. Pero fue la única que sobrevivió a los crueles experimentos de mi padre, dijo Sanji, apretando el puño contra la barandilla, doblando la estructura. Después, nos tuvo a mis hermanos y a mí. Cada uno más fuerte que el anterior, o al menos ese era su plan. Verás, mi madre vio lo que los experimentos le hicieron a mi hermana mayor, cómo la despojaron de sus emociones y voluntad, así que, cuando me tuvo, tomó algo para detener el desarrollo de mis genes Vinsmoke. Sanji dijo. Mis habilidades se volvieron mucho menos potentes que las de mis hermanos, pero pude conservar mis emociones y voluntad, y, por supuesto, me consideraron defectuoso. Y eso les dio a mis otros hermanos la oportunidad de abalanzarse sobre mí. Golpearme, destrozarme, torturarme. Y muchas otras cosas. Robin estaba aún más pálido ahora. Pero, eran tus hermanos. Tu familia, Sanji le dedicó una sonrisa triste. Ojalá fuera así, quizás olvidé mencionarlo, pero mi padre nunca se casó con mi madre ni con ninguna de las mujeres que tuvo. No, para él, solo eran crías. Sanji sentía la llama de la pasión en ese recuerdo. Humanas, gyojin, bisones, mujeres de otras razas y tribus eran solo para sus experimentos. Para hacer al soldado perfecto. Aparte de mi hermana, mis otros hermanos no eran de mi madre. Mi madre veía lo difícil que era para mí sobrevivir cada día.
Incluso ella fue severamente castigada por arruinar la creación de mi padre. Con todo eso, decidió agarrarme y huir, dijo con una leve sonrisa. Durante 2 años corrimos de isla en isla, haciendo todo lo posible por sobrevivir y huir de mi padre. Nuestro único arrepentimiento fue haber dejado Reiju, pero uno solo puede escapar de su pasado hasta cierto punto, antes de que lo alcance. Nos encontraron, nos golpearon y lo peor de todo. Tuve que ver morir a mi madre ante mis propios ojos, dijo Sanji, con lágrimas en los ojos al recordarlo. Le pedí a ese bastardo que parara, le pedí a Reiju que lo detuviera. Pero cuando mi hermana me miró, solo vi vacío en sus ojos. No vi ni una pizca de voluntad en ellos. Sanji se secó las lágrimas de dolor. Cuando escapamos de Germá, siempre le preguntaba a mi madre por qué Reiju no estaba con nosotros. Aparte de una sonrisa de dolor, no dijo nada, dijo. Pero ese día, encontré la respuesta, mi hermana se había ido. Demasiado perdida por los efectos de los experimentos, ya no tenía voluntad propia. Era solo una sombra de lo que había sido. Sanji miró entonces hacia la luna, pensando en lo sucedido ese día. Cómo su padre y sus hermanos los golpearon a él y a su madre. El dolor era soportable, pero el vacío que sintió cuando Judge apretó el gatillo y mató a su madre, era insoportable. Esa escena aún lo atormentaba. Le hacía sentir lo impotente, lo débil que era y el verdadero fracaso que era. Sanji soltó otra risa autocrítica. ¿Y sabes qué fue lo más gracioso? Ese cabrón del juez no se preocupó en absoluto por mí ni por mi madre. No, no le importábamos, ¿por qué iba a importarle? Rayos. Ni siquiera le importaba si vivía o moría. Estaba destrozado y maltrecho, mis supuestos hermanos me golpeaban hasta la muerte. Fue entonces el chef Jeff, un hombre al que con orgullo llamaría mi padre, quien entró corriendo y me agarró. Luchó una batalla perdida antes de lanzarse al mar para intentar salvarme, incluso perdió una pierna en el intento. Ese hombre me enseñó a cuidar, a ser compasivo y a ser fuerte por los demás. Por supuesto, también me enseñó a cocinar. Una sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro. Robin lo miró y su sonrisa le pareció linda. Qué raro. Sanji continuó. Si no fuera por él, me habría dejado llevar por la locura y la venganza, y quién sabe si habría muerto hace mucho tiempo. Luego miró a Robin, sonriéndole. Por eso me alegro por ti, una mujer tan hermosa como tú merece toda la felicidad del mundo. Los labios de Robin se curvaron. Coquetear en el momento en que las cosas se vuelven un poco más estables, qué noble de tu parte. Quiero complacerte, dijo Sanji con una sonrisa burlona, caminando hacia la mesa donde guardaba el jugo. Ahora, me complacería más si tuvieras algo, no quiero que toda esa carga emocional arruine tu hermosa piel. Así que solo buscas mi cuerpo. El cuerpo de Sanji se quedó inmóvil. ¿Y yo que pensaba que eras diferente? Sanji no sabía qué decir, solo después de un rato se dio cuenta de que Robin se estaba burlando de él. Suspiró, sonriendo mientras le acercaba el vaso de jugo. Me has conquistado, ahora, por mucho que me encantaría quedarme y contemplar tu belleza, tengo que preparar la cena. Los pobres cocineros del castillo casi se resignan a la cantidad de comida que comemos. Robin soltó una risita mientras Sanji salía. Rió para sí misma mientras negaba con la cabeza. Miró al horizonte, y solo entonces se dio cuenta de que Sanji aún llevaba el abrigo puesto. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras bebía su jugo y disfrutaba de la brisa fría. 268 Debo decir que es un honor hablar con un jefe como usted, dijo la persona al otro lado del caracol transpondedor. El rostro del caracol reflejaba una fea sonrisa con dientes faltantes. ¿En qué puedo ayudarle? Conoces a Luffy sombrero de paja, ¿verdad? Dijo, quiero que te deshagas de él. Nota. No lo he señalado antes, pero Luffy tiene 2 epítetos. Luffy sombrero de paja fue entregado por los marines. Los periódicos dieron a Luffy, el héroe caído. Principalmente, Morgan lo promocionó como la mejor opción después de Schwartz. Por eso se usan indistintamente. La sonrisa del caracol transpondedor se desvaneció un poco. Normalmente me gusta ir directo al grano. Pero este es un señor de la guerra, y es lo suficientemente fuerte como para conseguir eso. No me hagas perder el tiempo, pirata, dijo el noble mundial. Sé por la información que tengo sobre ti que buscabas la manera de entrar en el sistema Warlord. ¿Qué mejor manera de matar al nuevo mocoso que no conoce su lugar? Por un momento, el pirata del otro lado guardó silencio, antes de reír. Ya me caes bien, San Camael.
Lo haré, mataré a ese mocoso, pero ¿qué recibo a cambio? San Camael miró el caracol transpondedor y dijo algo que hizo que la persona del otro lado se detuviera con una expresión de sorpresa. ¿Eso, de verdad puedes hacerlo? Preguntó Barbanegra. Pero esa fruta, creía que era una leyenda. Entonces, ¿tenemos un trato, pirata? Claro, dijo Barbanegra, sonriendo con todos sus dientes faltantes. El transpondedor reflejaba su asquerosa sonrisa. Pero acepto el pago por adelantado, eso también me ayudaría a derrotar al nuevo señor de la guerra. Claro, dijo el noble mundial, sorprendiendo a Barbanegra que estaba al otro lado. Enviaré la fruta junto con algunos miembros que te ayudarán a derrotar a esa tripulación. No pierdas la oportunidad. ¿Quién vendrá? ¿El Ciperpol? Si es así, no necesito a esos agentes inexpertos y destrozados para él, dijo Teach, despidiéndolo con un gesto. Puede que mi tripulación solo tenga 5 miembros, pero soy lo suficientemente fuerte como para enfrentar a toda la tripulación del sombrero de paja y a algunos más. Soy un antiguo pirata de barba blanca. Camael se burló. No subestimes al chico. Recibirás ayuda. Uno de ellos es Toro Verde Aramaki y el otro es Shiryu de la lluvia. Dijo que el noble mundial tuvo que mover muchos hilos para sacar a Shiryu de Impel Down, pero que valdría la pena. Junto con ellos, enviaré a algunos pacifistas. ¿Paz y qué? Preguntó Barbanegra. Armas humanas desarrolladas por el Dr. Vegapunk. Son básicamente clones robóticos del señor de la guerra Kuma. Barbanegra abrió mucho los ojos. Así que los rumores eran ciertos, murmuró. ¿Por qué haces esto? Con todos ellos, ¿no pudiste eliminar al chico nuevo? Luffy sombrero de paja no debería ser tan fuerte. San Camael entrecerró los ojos. Conoce tu lugar, pirata, dijo. Y no cuestiones mi juicio. Esa plaga necesita ser eliminada por un pirata, y tú lo harás. Pero si dudas, puedo buscar a otro. Los 5 ancianos le prohibieron actuar contra Luffy, ahora que era señor de la guerra. Todo para apaciguar al público, ahora que lo celebraban como un nuevo héroe. Pero San Camael no se rendía. Así que urdió un plan. Si usaba otras fuerzas, piratas y cazarrecompensas para atacar al señor de la guerra, el público no se enteraría. Claro que recibiría una respuesta negativa de los 5 ancianos, quienes le confiscarían algunas de sus propiedades y juguetes. Pero valdría la pena. Ese hijo de puta necesitaba morir y sonrió cruelmente pensando en la cara de Dragón cuando viera la noticia de la muerte de su hijo en el periódico. Ahora, ¿por qué te dejaría hacer eso? Barbanegra sonrió. El niño es mío, envía tu caballería a Jaya, estoy seguro de que los sombrero de paja pasarán por aquí si alguna vez salen de Arabasta. Si no, tendremos que atacar eso. San Camael asintió, con una sonrisa en su rostro. ¿Piensas bien para ser un pirata? ¿Quién sabe? Esto podría dar lugar a una larga relación comercial entre nosotros. Yo, y quizás sea un poco autoritario, pero dile a Aramaki y Shiryu que sigan mi ejemplo, y mientras estén conmigo, tendrán que seguir mis órdenes. Al mismo tiempo, Barbanegra pensaba en cómo hacer que los nuevos miembros se quedaran en su tripulación permanentemente. Claro, siempre y cuando mates al nuevo señor de la guerra en un mes, no me importa, dijo San Camael. Ahora, tengo otras cosas que hacer, lugares que visitar, que tengas una buena cacería. Sí. Y con eso terminó la llamada. 269 Luffy se recostó en el regazo de Nami, mientras la navegante le peinaba el pelo negro con los dedos, masajeándole suavemente el cuero cabelludo. Todavía me cuesta creer lo que pasó, murmuró Luffy. Tengo una hermana. No lo vi venir, Nami tarareó. Bueno, ahora que salió, veo el parecido. Luffy le dirigió una mirada fija y Nami le pellizcó la mejilla, dándole una sonrisa burlancia. Quiero decir que ambos tienen el pelo negro. Sonrió, riendo cuando Luffy puso los ojos en blanco y gritó cuando le pellizcó el costado. La pelirroja le hizo un puchero tierno a Luffy, haciendo que el pirata se pusiera a pensar. No, en serio y no lo vi venir, dijo Luffy. Y cuando le agregas el hecho de que, por lo que tuvo que pasar y simplemente y no sé qué decir. Oye, a veces pasan cosas, y lo hecho está. Lo importante es que ahora está a salvo, dijo Nami. Luffy suspiró. Aún así, Nami, es mi hermana. Aunque sea mayor que yo, seguro que le debía un par de paseos a caballito, bromas y un montón de cumpleaños, y más bromas. Me siento inútil. Volvió a suspirar. Saber antes quién era Robin tampoco le serviría de nada. No estaba listo para hacerse a la mar en aquel entonces.
Fue la misma razón por la que no fue a salvar la aldea de Nami cuando tuvo fuerzas suficientes. ¿Se arrepintió de eso? Sí. Con su fuerza, habría sido fácil lidiar con Arlong, pero lo retrasó. Claro, podía poner excusas, pero aún sentía una punzada de culpa por lo que hizo. Pero lo hecho está. Lo mismo le pasaba a Robin. Arrepentirse ahora era solo una pérdida de tiempo. Nami ahuecó la cara de su esposo, sin saber qué pasaba por su cabeza. No, Luffy, no eres un inútil, dijo. Bueno, las cosas pasan, y bueno, no siempre se pueden detener. Suspiró. Vi morir a mi madre ante mis propios ojos, y todavía me siento inútil por no hacer nada, pero es la cuestión, algunas cosas simplemente escapan a nuestro control. Y tenemos que aceptarlo. ¿Sabes? Para ser una ladrona, eres bastante sabia, dijo Luffy, empujando a Nami hacia la cama y apoyando la cara en sus pechos en crecimiento. Es aquí donde guardas tu sabiduría, quiero decir. Dijo, tocando uno de sus pechos. Últimamente han estado creciendo bien con tanta sabiduría. Oye, Luffy, no hagas eso y sabes que tengo cosquillas y hizo pucheros. Luffy simplemente sonrió, antes de que su sonrisa cayera un poco. ¿Te preocupa cómo reaccionará Vivi a todo esto, verdad? Preguntó, volviendo a peinar el cabello de Luffy con sus finos dedos. Pero estoy segura de que lo entenderá. ¿Y entiendes qué exactamente? Dijo Vivi entrando a la habitación. Luffy y Nami se sentaron mirando a la princesa mientras entraba a la habitación. Vivi llevaba un vestido azul y en la mano llevaba una bandeja llena de sándwiches y 3 vasos de bebida. A pesar de su audacia, Vivi parecía disfrutar de su papel de esposa tradicional. Un poco diferente de Nami, quien se habría acurrucado con Luffy para pasar el rato. Aunque Nami era la más madura de las dos, aún tenía sus momentos infantiles. Y no, estaba pensando en por qué te gusta tanto alimentarme, dijo Luffy, sin rumbo. Vivi hinchó un poco el pecho, y la lógica del anime hizo lo suyo y le hizo temblar los músculos. Pero bueno, él no se quejaba. Bueno, ya sabes lo que dicen. No dejes que un hombre salga de casa con hambre o con ganas, porque siempre hay alguna puta con un sándwich. Dijo las palabras con indiferencia. Tanto Luffy como Nami parpadearon antes de reír. Cuando Vivi dejó la bandeja, Luffy se acercó a ella y le dio un ligero beso a su esposa de cabello azul. Bueno, gracias, y dijo Vivi, empujando a Luffy hacia atrás y entregándole un sándwich y un vaso. Entonces, ¿me vas a decir de qué estaban hablando a mis espaldas? Dijo con los ojos ligeramente entrecerrados. Y estábamos hablando de lo que pasó con Robin y ya sabes, todo el asunto de la familia y esas cosas, respondió Luffy, apreciando el sándwich y dándole un mordisco. Es un poco surrealista que sea mi hermana y hoy, dijo Vivi, sintiéndose un poco incómoda. Luffy lo notó. Oye, no tienes que disculparte ni nada por el estilo, dijo. Puede que sea mi hermana, pero lo que hizo estuvo totalmente mal. Aunque deberías darle una oportunidad. ¿Qué le pasó? Preguntó Vivi. Solo sé que su tierra natal fue destruida por los marines. Pero aparte de eso, no sé nada más. Nami miró a Luffy y dijo. Sí, lo mismo digo. Mientras comía su propio sándwich, dijo. Probablemente nos ayudaría a saber toda su historia y algunos tenemos antecedentes complicados, así que podríamos identificarnos de alguna manera. Luffy miró a sus dos esposas. Aunque no me corresponde contar esta historia, bien, les haré un breve resumen, pero recuerden que nunca la oyeron de mí. Y manténganla en secreto. Asintieron, y con eso, Luffy entró en detalles sobre el incidente de Ohara, sobre la madre de Robin, Jaguar de Saul, Aokiji, Akainu, y su vida después de eso, pasando de una tripulación a otra. Por supuesto, la última información que compartió provenía de su conocimiento canónico. Y tenía que asegurarse de que Robin no estuviera husmeando o eso abriría una nueva caja de Pandora en el asunto. Al terminar la explicación, ambas mujeres parecían horrorizadas. Luffy también insinuó la depresión de Robin, que no veía sentido a la vida, aunque ahora podría haber mejorado. Aún así, tenía que ver cómo estaba. Pensé que mi historia era un desastre, pero eso, Dios mío. Dijo Nami, un poco pálida. No conocía la historia completa antes, solo sabía que Robin llevaba casi 2 décadas prófugo, pero ahora que Luffy había entrado en detalles sobre lo sucedido, entendía por qué Robin había terminado así. Eso, ha pasado por mucho, dijo Vivi, mordiéndose el labio inferior. Solo podía preguntarse cómo habría sido si su tierra natal hubiera sido destruida y ella hubiera estado huyendo tanto tiempo. Tengo que decirle algo, se puso de pie.
pero Luffy le tomó la mano. Sé que eso significaría mucho para ella, pero dejémosla que lo averigüe por sí sola un rato. Luffy dijo. Me encantaría que ambos arreglaran las cosas. Y con esto, creo que deberíamos quedarnos en Arabasta unos días más. Dejar que todo se tranquilice antes de emprender el viaje. Vivi parpadeó, feliz de que Luffy hubiera decidido quedarse un poco más. El pirata continuó. Quizás más tarde, déjala que lo piense bien. Bastará con no mostrar hostilidad abierta. Y no la mires con lástima, si se parece en algo a mí, lo odiaría, mejor, compórtate con normalidad a su alrededor. Y si quieres confrontarla, hazlo mañana, ya es bastante tarde. Además, no se alojarían en el castillo, sino en una de las casas de huéspedes reales, lejos del castillo principal, para tener algo de privacidad. Además, lo que no se dijo fue que Robin no podía saber que Luffy conocía su historia. Eso podría ser contraproducente. Y a veces, dejar que las cosas se curen con el tiempo era lo mejor. Y aunque Vivi quisiera confrontar a Robin, sería mejor hacerlo mañana. Robin estaba emocionalmente estresada, con tanto llanto y su visión del mundo literalmente destrozada, sería mejor dejarla sola por hoy. Fue entonces cuando el caracol transpondedor sonó. Pere y los tres parpadearon. ¿Quién llamaría ahora? A esta hora, nada menos. Luffy frunció el ceño al recogerlo. Mosi, ¿quién es este? Son grandes noticias, Morgan. Dijo el hombre pájaro desde el otro lado. Y traigo malas noticias continuó el hombre pájaro. Al terminar, Luffy estaba muy contento de haber decidido posponer el viaje. Las cosas en el mar están a punto de volverse locas. 270 Al día siguiente, el rey Cobra dio un paseo mientras revisaba los informes recientes de su reino. Tras él, Chaka, Pelle y Garam lo seguían. Y Garam había regresado al reino recientemente y había retomado sus funciones en el castillo real. Los sombreros de paja son de gran ayuda, murmuró King Cobra, repasando el informe y todo lo que hicieron. Aunque King Cobra confiaba en Luffy y sus compañeros, se aseguró de investigar qué hacían los piratas. Él era un rey ante todo y por lo tanto tenía sus deberes. Luffy había dicho antes que su tripulación ayudaría con los problemas del reino, y cumplía su promesa. Rayos. Incluso hacía más que eso. Desde la creación de nuevos cauces artificiales para ríos hasta la ayuda a la gente con problemas de alimentación mediante la captura de grandes reyes marinos, hacían todo lo posible por la gente de Alabasta. Aunque al mismo tiempo, King Cobra sabía que Luffy también hacía esto para ganarse la fama de la gente de Alabasta y quizás su propia confianza. Al igual que el reino de Sakura, el joven pirata quería la isla bajo su control. Pensando en Luffy, el rey no pudo evitar suspirar. Ahora era su yerno, y no es que le disgustara. Era testarudo, centrado y tenía grandes objetivos. Pero aún así, esto no era lo que esperaba. Casarse con su hija. Y para colmo, Vivi estaba perdidamente enamorada de él. Su hija tenía los mismos ojos que su madre. Así que podía verlo a kilómetros de distancia. Como padre soltero, vio cómo su hija miraba al pirata. Y sabía que algo así podría suceder, pero aún así esperaba y rezaba para que su intuición se equivocara. Pero parecía que no. Pero claro, al rey no le disgustaba del todo el joven. Tenía fama de héroe antes de convertirse en pirata. Vio sus acciones de primera mano cuando el chico salvó la capital lanzando la bomba gigante al cielo. Y además Luffy fue sincero. En lugar de tener una relación a sus espaldas, Luffy lo enfrentó directamente y le pidió la mano de su hija. Un acto de valentía que solo unos pocos hombres estaban dispuestos a realizar. Sin embargo, se sorprendió un poco al descubrir que Vivi no era la única con la que se casaba. Pero claro, si a Vivi le parecía bien, no le correspondía protestar. Aún así, como padre, le preocupaba un poco la decisión de su hija. ¿Mi rey tiene algo en mente?, preguntó Pei. Sí, se trata de Vivi y Luffy, dijo el rey, pues eran las únicas 3 personas del reino que sabían del matrimonio entre su hija y el pirata. ¿Qué opinas? Chaka y Garam se miraron pero no dijeron nada. Este rey, es un asunto entre la princesa y su esposo, dijo Pei. Aunque me preocupa la princesa, su matrimonio con un pirata. Esto podría ponerla en peligro, la noticia se difundirá. Si no por nosotros, entonces por otras fuentes, y alguien con la D como segundo nombre seguro que se meterá en problemas. El rey Cobra asintió. Entre la realeza, el segundo nombre, D, siempre era una advertencia. Pero a él no le preocupaba.
¿Por qué iba a preocuparle? Cuando él mismo estaba relacionado con ese nombre, hace mucho tiempo. Muy poca gente conocía la historia original de Arabasta y la relacionaba con la palabra de y Cobra negó con la cabeza. Ojalá todo salga bien. Es lo único que podemos hacer. El segundo nombre, D, aún no se lo he dicho a Bibi, pero ahora que está casada, debería hacerlo, pensó King Cobra mientras seguía caminando. La inacción del gobierno mundial durante nuestra crisis me hizo ver muchas cosas sobre las que mis predecesores me advirtieron, debo estar preparado. ¿Con Usopp, ya está lista la madera? Preguntó Usopp, cargando con facilidad unas cuantas vigas de acero. Cada una pesaba más de 10 kilogramos. Pero con lo mucho que entrenaba, era un trabajo ligero para él. No era tan fuerte como los demás miembros de la tripulación, pero era lo suficientemente fuerte. Todavía no, y trabajar con madera es mucho más duro que con acero, gruñó el nuevo miembro de la tripulación. Mientras continuaban los martillazos, añadió. Estará terminado en 1 minuto y claro, Anchor, tómate tu tiempo, gritó Usopp. Luffy había decidido quedarse en Arabasta unos días más. No había dado muchas explicaciones, pero Usopp presentía que no era una buena razón. La mayoría de los sombrero de paja esperaban que mejoraran su barco, pero con más tiempo podrían añadir más cosas. Del viejo barco de Crocodile, tomaron madera y cualquier material útil para el Going Merry. El pequeño barco estaba recibiendo una mejora que lo haría más apto para las aguas turbulentas del Grand Line. Además del barco de Crocodile, también contaban con el Sr. 3 trabajando con su axe. Sin embargo, el uso de cera era limitado, ya que su punto débil eran las altas temperaturas. Aún así, una buena capa de cera en el fondo del barco duraría bastantes días hasta su siguiente isla, protegiéndolo de las olas. Usopp dudaba que fuera necesario, pero aún así uno no podía estar demasiado seguro. El Going Merry tenía 3 guaridas en la parte inferior del barco. La primera parte era de metal, que mantendría el contacto con el mar y, en gran medida, lo protegería de las turbulentas aguas del Grand Line. Después, había una capa de madera de naranjo, un tipo raro de madera con propiedades similares al caucho y que podía absorber mejor los daños que la mayoría de la madera. Una madera que recogieron del barco de Crocodile. Y la última capa era la madera original con la que estaba hecho el Going Merry. Además de eso, al Going Merry también se le había añadido bastante artillería, como cañones y ondas personalizados. Una mejora que el francotirador agradeció mucho. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.